Enseñando las escrituras en su contexto legal y hebraico. La salvación por gracia y obediencia hay bendición. La Congregación Catedral de la Fe presenta al pastor Walter Agosto en su programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Busca tu Biblia, abre tu libreta, porque vamos a aprender cómo caminaron los primeros discípulos con el Mesías. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga y les guarde. Este es tu hermano, Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche nuestro programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Quiero darle gracias siempre a la gerencia de Nueva Vida, a mi hermano Juan Carlos Matos y a mi hermano Orlando Mercado y a todo el equipo de Nueva Vida por ser tan amables en asistirnos en esta oportunidad de ministerio de poder compartir las Sagradas Escrituras con ustedes martes tras martes. El programa Discipulado, redescubriendo la enseñanza del Mesías, tiene la intención de compartir parte del contexto. Fíjate lo que estoy diciendo, parte del contexto de la Escritura. Estamos enfatizando en los evangelios y las palabras de Yeshua, de el Mesías, de Jesucristo nuestro Señor, y dándonos la oportunidad de nosotros considerar varios aspectos de esta parte del contexto. Por ejemplo, estamos considerando el hecho de que nuestro Mesías es judío. Es judío porque él no estaba muerto, él está vivo, ¿verdad que sí? El león de la tribu de Judá. Vamos a considerar también, como hicimos en el primer programa, el entorno socio-religioso y político del primer siglo, que es la realidad que sirve como base de la vida de Yeshua y del escenario de los evangelios. También estamos considerando el hecho de que usted y yo, que hemos sido entrenados para entender la Escritura desde un punto de vista o un punto de vista más teológico, greco-romano, y no hemos sido, ¿verdad?, los más expertos en considerar y estudiar el otro lado de la moneda, que es la parte cultural, nacional, judía de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando nuestros hermanos comienzan a interpretar las palabras del Mesías, comienzan a interpretarlo pasando por alto del que está hablando es un judío. O sea, Yeshua es el Hijo de Dios, pero no deja de ser judío, un hombre judío, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Yeshua enseñando, él está enseñando como judío a judíos. Cuando vemos que él usa frases, son frases que son típicas de los judíos. Y son lo que en varias ocasiones, cuando aplica lo que llamamos hebraísmo, que no son muy conocidos en nuestra cultura. Definitivamente hay una distancia entre nuestra cultura occidental y la cultura oriental, antiguo Medio Oriente, a la cual pertenece la cultura y la mentalidad de nuestro Mesías. Estamos hablando de distancia de un lado al otro del planeta, distancia en términos de entendimiento. Así que fíjate todo el trabajo que tenemos, y claro está, no lo sabemos todo, pero hace algunos años, ¿no? 7 o 8 años, a mí simplemente se me ocurrió estudiar más profundo el contexto hebraico, arqueológico, antropológico, histórico, socioeconómico, político de nuestro Señor y de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Poder estudiar no solamente en el contexto del lenguaje original, y estamos hablando del hebreo, del arameo, estamos hablando del griego, sino que
tener en consideración toda la ecuación del contexto, incluye la mentalidad de Antiguo Medio Oriente. Así que ponte a pensar, hermano, todo el trabajo que tenemos. Uno de los beneficios de nosotros poder tener acceso a ministerios de enseñanza es que los años y horas de trabajo y de estudio y condensando todo esto en pensamientos más fáciles de procesar es la labor de muchos de los ministerios, como este ministerio de Catedral de la Fe. Así que todos los martes nuestra intención es el de compartir con ustedes las palabras de nuestro Señor y considerar lo que posiblemente habíamos pasado por alto. Porque todos estamos aprendiendo. Recordando siempre, hermano, que la salvación es por gracia. Pero en la obediencia hay bendición. Así que hoy cerramos la enseñanza donde estamos hablando del contexto de Mateo capítulo 5, específicamente el verso 17 en adelante. Y si usted desea participar de de las imágenes que voy a estar compartiendo, usted pues, me está viendo a través del 97.7 FM, pero si usted va a mi página en Facebook, Pastor Walter Agosto, o a la página de Catedral de la Fe, o a mi página personal, Walter Agosto. Si usted va ahora mismo y entra ahí con tu teléfono, vas a poder ver que mientras estoy enseñando, estoy compartiendo imágenes que nos complementan en esta experiencia educativa de esta noche. Así que hoy cerramos el tema, ¿qué significa abolir y cumplir? En el contexto hebraico de las palabras del Mesías, hoy es la tercera parte y espero en el nombre del Eterno poder cerrar y compartir con ustedes ya pues nuevo material ya para la semana que viene. Ok, y resumiendo, habíamos visto primero estas dos palabras, abrogar o abolir y cumplir. Y habíamos dicho que la palabra abrogar o abolir viene del griego cataluo, que lo que significa es anular. Ahora, significa anular. Abolir significa anular, hacer nulo. Ok. Y aquí, en la presentación que estamos compartiendo con ustedes en Facebook, está toda la información acerca de lo que significa la palabra cataluo en griego, que lo que significa es disolver, hacer nulo. ¿Ok? Es también una metáfora que lo que significa es simplemente lanzar hasta hacerse nada. ¿Ok? Ahora, la otra palabra que estábamos considerando es la palabra plero. Plero es la palabra del griego que en español en nuestra Biblia vemos que dice cumplir. El pensamiento es Mateo 5:17, que dice, no penséis que he venido para abrogar, anular la ley. Acuérdate que la ley, esta palabra, la ley, tiene unas limitaciones en su traducción, si usted me permite explicar un momento. La palabra ley, hermano, en español viene de una palabra en el griego que realmente no honra lo que significa ley en hebreo. En hebreo ley significa Torah, pero cuando se tradujo del hebreo al griego, pues entonces la palabra nomos no es una palabra que realmente honra el concepto de Torah, porque Torah no significa ley. Sin embargo, en nuestra Biblia aparece la palabra ley. Entonces nosotros pensamos que se está refiriendo a la Torah como que Torah es ley, ¿no? Y Torah no es ley. En la Torah encontramos la ley de Dios. Pero Torah, el concepto original, hebraico, legal, Torah, lo que significa es instrucciones. Fíjate qué cosa, instrucciones. Así que estas instrucciones incluyen enseñanzas, incluyen ley, incluyen entonces estatutos, ordenanzas, decretos. Pero no podemos limitar la palabra Torah a ley. No lo podemos hacer porque realmente no estamos honrando la intención de la palabra hebrea Torah. Así que cuando pensamos en Torah, no podemos pensar en solamente ley. Cuando pensamos en Torah, tenemos que pensar en instrucciones.
las instrucciones de Dios. ¿Y quién no quiere saber acerca de las instrucciones de Dios? ¿Verdad que sí? Es inconcebible nosotros pensar que no nos interesa saber las instrucciones de Dios. Si Él es nuestro creador y Él es el que sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene, es el que sabe cómo es que debemos de nosotros, número uno, relacionarnos con Él, amar a Dios sobre todas las cosas, y número dos, relacionarnos con nuestro prójimo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, continuamos con esta palabra que estamos viendo, la palabra plero, que es la palabra del griego de donde se traduce la palabra en español cumplir. Esta palabra cumplir ha sido muy mal interpretado, porque cumplir, plero o plerosai, lo que significa en el griego es interpretar correctamente, expresarla en su máxima, y perdona la redundancia, expresión. Cumplirla hasta su máxima expresión. Cumplirla, expresarla hasta su máxima aplicación. Eso es lo que significa cumplir. Habiendo dicho esto, entonces, hermano, vamos a ir amarrando estos dos definiciones, que es bien importante que lo tengamos claro. Así que anular o abolir, ¿ok?, que es la palabra cataluo, significa literalmente malinterpretarla hasta anularla. Malinterpretarla hasta anularla. Eso es lo que significa abrogar o anular. En griego, cataluo, malinterpretarla hasta anularla. Ahora, la palabra plero o plerosai, ¿ok?, es interpretarla correctamente hasta explicarla en su máxima expresión. Interpretarla correctamente hasta explicarla en su máxima expresión. Así que cuando tú lo ves en el griego y en sus aplicaciones en contexto, porque estamos hablando de la misión del Mesías como maestro, la misión del Mesías trayendo la aplicación correcta de las instrucciones de Dios o la Torá, vemos, hermanos, que no hay cabida para traer alguna propuesta teológica que trate de insinuar que la intención de nuestro Mesías fue el de reducir, anular, disminuir, sustituir o simplemente aniquilar la Torá o las instrucciones de nuestro Creador. Esto es bien importante, hermano, que lo podamos entender en el contexto, porque estamos yendo al griego, pero manteniendo la fidelidad de las palabras en el hebreo. Bien importante. Ahora bien, continuamos entonces. Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante. Este verso fue donde nos quedamos la semana pasada. Fíjate lo que dice Mateo 5, 21 al 22. Y porque lo que vamos a escuchar ahora mismo es un ejemplo de nuestro Señor cumpliendo la Torá. O sea, interpretándola correctamente en su máxima aplicación. Escuchen bien. A nuestro Señor, Mateo 5:21 en adelante, cumpliendo la Torá. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, él sigue diciendo, trayendo otro ejemplo. Por ejemplo, Mateo 5:27, el 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yeshua está anulando la Torá, él está abrogando la Torá, él está malinterpretándola hasta hacerla nulo. No. Todo lo contrario, él está cumpliendo la Torá. O sea que él está interpretándola correctamente en su máxima aplicación o en su máxima expresión. Cuando él decía, si te fijas muy bien,
¿Ok? Cuando él decía, oíste. Miren esto bien. Oíste, Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Él está refiriéndose a uno de los mandamientos. Que de hecho en el original hebreo lo que realmente dice, no asesinarás. Mateo 5:27-28, él vuelve y dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, que es el séptimo mandamiento. Así que ponte a pensar que lo que está haciendo literalmente es cumpliendo la Torá, interpretándola correctamente para enseñarla en su máxima aplicación o expresión. Ahora, bueno, le digo, Yeshua no vino para abrogar, anular o malinterpretar la Torá, sino que él vino a enseñar y demostrar con ejemplo de cómo vivir a través del propósito espiritual de la ley del Eterno o el propósito espiritual de las instrucciones del Eterno. Así que el Eterno ha hecho que su Santo Espíritu esté disponible para aquellos que Él llama. Él desea que los creyentes lo sigan con guardar la intención espiritual y el propósito de la Torá. La intención espiritual y el propósito de las instrucciones que el Creador, que Dios nos ha dado, para estar seguro que sus discípulos a través de los siglos entendieran esta nueva manera de enseñar la Torá, o en otras palabras, que junto con el Mesías le den continuidad al ministerio de cumplir la ley, de cumplir la Torá. Vamos a Isaías 41:21, que vamos a ver una profecía que está conectada con esta agenda, esta responsabilidad del Mesías de cumplir la Torá. O en otras palabras, de explicar bien la Torá. En otras palabras, de interpretar correctamente la Torá hasta que podamos entender su aplicación práctica en su máxima expresión. Vamos a ver la palabra magnificar. Magnificar va a ser el propósito o la intención de cumplir la Torá, de explicar bien la Torá. Vamos a verlo. Un momento ahora veamos, y si quieren acompañarme un momento a Isaías 42:21. Mira, dice, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mira eso. Yeshua magnificó la ley. Jesús magnificó la ley. Nuestro Señor magnificó la ley. ¿Cuándo Él magnificó la ley? ¿Cuándo Él exaltó la ley? ¿Cuándo Él engrandeció la ley? Cuando la enseñó correctamente para que podamos aprender la aplicación de la ley en nuestras vidas. Cuando la enseñó correctamente en su máxima expresión. Así que al cumplir y modelar la ley de Dios o la Torá o las instrucciones de Dios, Yeshua cumplió una profecía que está en Isaías 42:21. Literalmente, Él nos enseñó que ahora nosotros no solo debemos de abstenernos, ¿ve? Por ejemplo, en el caso de Mateo capítulo 5 verso 27, nos enseñó que no solo debemos de abstenernos de actos físicos como el de matar, o actos emocionales o físicos como el de adulterar o aún codiciar, pero nosotros debemos de entender que Él nos está enseñando que debemos de evitar aún el odio y aún caer preso en los deseos sexuales que también nos hacen a nosotros comenzar el proceso de caer en la tentación. Mira que Él está hablando acerca del epicentro, de la raíz del pecado, que es el ceder a la tentación. Así que Yeshua mostró cómo los mandamientos de su Padre se aplican a nuestros pensamientos más profundos y a nuestras actitudes. Y eso solamente ocurre cuando se cumple la ley, cuando se enseña correctamente la ley, cuando se enseña correctamente las instrucciones de Dios, cuando se enseñan correctamente las palabras de Dios, cuando se enseñan correctamente los mandamientos. Pablo lo dijo bien claro, que nosotros estamos vendidos al pecado, que nosotros somos carnales, pero que la Torá
es espiritual, es que la Torá es buena, que la Torá es santa. Hermano, tenemos que todos nosotros, comenzando conmigo, yo solamente soy un discípulo más, un estudiante más, un pastor más que estoy estudiando, ¿ok? Y como otros pastores que estudian, todos los pastores estudiamos, ¿ok? Y yo creo que deberíamos de vez en cuando, ¿verdad? Abrir estas mesas y compartir lo que estamos aprendiendo, porque definitivamente no se trata de nosotros. Se trata del Eterno, se trata de Yeshua, de Jesús, del Mesías, y se trata de un pueblo que pueda aprender a caminar en el Espíritu, aprender a caminar agradando a Dios, hermano. Si en la obediencia hay bendición, ¿por qué pensar que vamos a pasar por alto los mandamientos? Porque en nuestro sistema de creencia y en nuestro entrenamiento teológico o denominacional se nos dio la sugerencia de que estos mandamientos o son judíos o pertenecen a un pacto que no están vigente, o simplemente fueron reducidos y resumidos a 2 mandamientos que ya en la clase pasada explicamos lo que quiere decir. Si esta es la primera vez que usted no está sintonizando a través de Nueva Vida o a través de las redes, le invito para que vaya a mi página walteragosto.com. Y allí en la búsqueda, en el search, vas a escribir Nueva Vida y vas a tener acceso a todos los programas anteriores. Así vas a ver videos, vas a ver las enseñanzas y vas a tener la oportunidad de bajar a tu computadora las presentaciones y la enseñanza que estoy utilizando, para que usted también pueda validar y usted verifique todo lo que estamos enseñando. Ahora, bien importante que escuchemos esto que le voy a decir. Así que la intención de la frase que Yeshua está compartiendo en Mateo capítulo 5, verso 17. No he venido para abrogar la ley, o sea, para anular las instrucciones o los profetas, sino que vine a cumplirlos en todo lo que digo y hago. Él hizo exactamente esto, mostrando el propósito santo, espiritual, de la ley de Dios, obedeciéndola perfectamente, tanto en pensamiento como en acción, tanto en la letra como en el espíritu del corazón. Así que, resumiendo, anular, catalú, en griego, significa malinterpretar la Torá. Así que al malinterpretar la Torá, o sea, así al que malinterpreta las instrucciones, los mandamientos, pues, ¿cuál va a ser el resultado? Pensar que están anulados. Así que nuestro Señor está velando muy bien en no interpretar mal la Torá. Porque Él sabe que si Él interpreta mal la Torá, va a presentarla como que no es efectiva, como que no está vigente, como que no es práctica. Él la va a anular sin querer. Ahora, ¿cuántos de nosotros, por causa de no tener todo el conocimiento completo, hemos caído en anular la Torá? ¿Has oído alguna vez de que ya no hay que celebrar la fiesta del Señor? Sin embargo, en Levítico 23, todas las fiestas dicen que hay que celebrarlas perpetuamente. Hay muchas contradicciones entonces en nuestra prédica, y una de las razones es porque hemos tratado de explicar las palabras de Yeshua, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, pero hablaba en un contexto judío. Y si no lo estudiamos en su contexto y no lo enseñamos en su contexto, nosotros vamos a anular las palabras de Yeshua. Así que, terminando, cumplir quiere decir explicar correctamente hasta su máxima expresión. Amado, espero que esta enseñanza de todos estos martes recientes, Mateo capítulo 5, 17 en contexto, les haya ayudado a entender la gran realidad de que nuestro Señor no vino para establecer que los mandamientos fueron caducados o ya no son vigentes, sino todo lo contrario, de que Él vino para enseñarlas correctamente, cumpliéndolas así. Cumpliendo quiere decir explicarla correctamente. Cumplir la Torá quiere decir explicar la Torá correctamente.
¿Ok? Así que, amado, espero que esta enseñanza le haya gustado. Si usted me está viendo a través de las páginas de internet y piensa que esta enseñanza será de bendición a otras personas, pues dale share y compártelo con otras personas, porque sé que hay mucha gente que tienen hambre y sed y seguimos aprendiendo. Y aquí en Nueva Vida, pues muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo martes a las 8:30 de la noche en tu programa Discipulado, redescubriendo la enseñanza del Mesías. Shalom.